Siguiendo con la onda de los procedimientos judiciales, tenemos que hablar de un procedimiento que es poco común. Poco común por el documento objeto de esta solicitud, como es un testamento. Como hemos hablado ampliamente en nuestros tips sucesorales, un testamento es un documento de otorgamiento muy poco frecuente en nuestros países de Latinoamérica. Y obviamente procedimientos judiciales que versen sobre este documento también son poco comunes, y más cuando hablamos de un testamento cerrado. El día de hoy vamos a hablar sobre un procedimiento que se llama la apertura del testamento cerrado ante los tribunales. Los espero aquí en el TIC Sucesoral. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC Sucesoral. El día de hoy vamos a hablar sobre un procedimiento judicial en el marco de los distintos TIC de procedimientos judiciales en materia de comunidad de herederos. Vamos a hablar sobre un procedimiento que es muy poco común y es el hecho de los procedimientos de apertura de testamento cerrado. Sabemos muy bien que en muchas ocasiones tenemos distintos procesos, como por ejemplo el de los universales herederos, que es el que más se realiza y el que más se practica, pero otros son de muy poca frecuencia, tomando en cuenta por ejemplo este, que es el de los testamentos cerrados. Obviamente hay que recordar, como hemos hablado anteriormente, Latinoamérica no tiene una cultura testamentaria, por lo tanto son pocos los testamentos que se realizan y por lo tanto, por consecuencia, no hay muchos procedimientos en materia de testamentos que se puede ver tanto en jurisdicción voluntaria como en jurisdicción contenciosa, aunque siempre se encuentra presente el hecho de poder accionar legalmente, sea por una o por otra vía. El día de hoy vamos a comentar, por ejemplo, con respecto a este procedimiento de apertura de testamento cerrado. Lo hemos visto mucho en novelas, lo hemos visto mucho en películas, pero legalmente y en la vida real, ¿cómo es que se realiza este tipo de procedimiento? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que las normas que regulan este tipo de procedimientos son tanto de carácter sustantivo como de carácter adjetivo. En primer lugar, tenemos las normas del Código de Procedimiento Civil, que son las normas procesales que lo regulan, que se encuentran en los artículos 913 al 915 de este Código de Procedimiento Civil. Pero las normas sustantivas se encuentran previstas en los artículos 986 al 989 del Código Civil, y en cierta forma es la que va a dar materia o forma de cómo es que debe impulsarse este proceso. Y para ello obviamente vamos a hacer la lectura de estos artículos del Código Civil para poder entender muy bien. Incluso vamos a hablar desde el punto de vista procedimental de manera esquemática, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dice, por ejemplo, el 986 del Código Civil? Claro está. Toda persona que tenga en depósito o bajo su custodia, puede ser el abogado o puede ser una persona de confianza del testador que así lo haya dejado confiado, un testamento cerrado, está en la obligación de manifestarlo ante los jueces de primera instancia, juez de municipio en este caso, más cercano tan pronto como conozca la muerte del testador para que sea abierto y publicado. Cualquiera que crea interesado puede solicitar del mismo funcionario que ordene la entrega del testamento comprobada la muerte del testador. El artículo 987 menciona: en la misma audiencia en que se presente la solicitud o se haga la manifestación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará audiencia y hora para la consignación, apertura y publicación del testamento. El auto del juez se publicará oportunamente por la prensa en los lugares en los que hubiese o por carteles donde no existan periódicos. Esto obviamente desde el punto de vista antiguo. Recordemos que nuestro Código Civil de 1982 es una reforma del Código Civil de 1942. Entonces, la apertura del testamento cerrado consiste en ese procedimiento que es la apertura, es decir, la rotura de ese sobre o de esa plica, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pues incluso los invito a ver sobre el tip sucesoral en el cual hablo y comento sobre la plica, en qué consiste la plica, que es el sobre que se encuentra herméticamente sellado y que contiene todas esas disposiciones testamentarias. Entonces,
la apertura o la rotura de ese sobre, la publicación y posterior protocolización de esa declaración de última voluntad del testador, que se tenga noticia de su fallecimiento y posterior apertura de la sucesión. Obviamente recordemos, aquí tenemos que obviamente diferenciar. Apertura de la sucesión se refiere y está relacionado con la muerte del testador, obviamente previo ya que se ha conocido ese momento. Y apertura del testamento es este proceso judicial en el cual se refiere a que vamos a romper el sobre, vamos a abrir el sobre, obviamente por dentro de un proceso judicial, para poder nosotros leer lo que está contenido en ese sobre. Si se realiza fuera de estos procesos, se está realizando una irregularidad y el testamento puede incluso ser accionado legalmente por nulidad debido a esta falta de las solemnidades. Seguimos leyendo, por ejemplo, los artículos 988, en el cual dice, y se quieren normas también procesales, ya en la audiencia y en la hora fijada se procederá a la consignación, apertura y publicación del testamento en presencia de dos testigos, por lo menos, preferiblemente, si fuera posible, dos de los que han estado al momento que se encontraba el pliego, y si hay o no indicios de haber sido alterados o violación de sellos, es decir, los sellos de CR de la plica o del sobre. Y si hay o indicio de haber sido alterados o violados tales sellos de hechos o de todos, se levantará un acta en el que será constar expresamente la verificación del estado del pliego o de la plica, y dicha acta será firmada por el juez, los testigos y los interesados que hayan concurrido y el secretario. Y el 989 menciona, si en la misma audiencia el juez ordenará que se expida copia certificada del testamento y del acta de consignación, apertura y publicación para su remisión al registro subalterno de la jurisdicción donde se hubiese otorgado el testamento para su protocolización. Si el testamento se hubiese otorgado en país extranjero, pero ante el agente diplomático consular de la República, las copias certificadas se remitirán por el órgano legal correspondiente para su protocolización a la oficina subalterna de registro donde fue protocolizado la copia del acta de otorgamiento de dicho testamento. Si el testamento se otorgó ante un funcionario de país extranjero, las copias certificadas se remitirán para su protocolización a cualquiera de las oficinas subalternas del registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, o lo que es lo mismo, del Distrito Capital. Ahora, las normas procesales, Código de Procedimiento Civil, menciona en su artículo 913 que la solicitud que se dirija para la apertura de un testamento cerrado se realizarán de la forma prevista en el artículo 899 de este código, es decir, procedimientos de jurisdicción voluntaria. El 914 dice: los demás actos que deban practicarse según el Código Civil, lo que acabamos de leer, deberán constar en acta firmada por el juez, secretario y los testigos. Es decir, nuevamente reiteran que los actos y las actas que de ahí salgan de dichos actos sean firmadas por estos funcionarios. Si el solicitante no pudiera o no supiera firmar, será constar así en el acta respectiva. Y el 915 dice: podrá usarse con los testigos que no comparezcan a la citación, que se les haga, y para este acto, de los mismos apremios que en juicio ordinario, y de los testamentos y los del testamento serán además responsables de los daños y perjuicios que causarán por inasistencia inmotivada. Es decir, el 915 justamente establece los apremios en contra de aquellos testigos que no se presenten al momento del acta de la apertura del testamento cerrado. Es de carácter obligatorio. Ahora, ¿cuál es la competencia de dicho proceso? En materia civil, obviamente, van a ser los tribunales de municipio, lo cual se encuentra regulado en el artículo 3 de la resolución de la Sala Plena del TCJ. Si hablamos de jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes, es porque posiblemente alguno de los herederos o alguno de los interesados puede ser que se encuentre dentro de ese testamento, se presume, y puede ser un niño o un adolescente. Si ocurre esta circunstancia, entonces el fuero atrayente de competencia va a ser ese Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
tomando en cuenta lo que indica el artículo 177 de la norma. Para ver mejor todo lo que acabamos de hablar, es necesario que vayamos a ver este próximo esquema procedimental en el cual podremos aclarar todas las dudas que tienen al respecto. En cierta forma dicen que una imagen es mejor que 1000 palabras. Entonces, la siguiente parte les podrá mostrar en un solo plano todo lo que acabamos de hablar aquí. Ahora, en la siguiente parte vamos a ver lo que es el esquema procedimental de este proceso de apertura de testamento cerrado. Ya vimos todo el contenido con respecto a cómo se tramita. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista visual bajo este esquema explicativo, el cual, como pueden ver en sus pantallas, el proceso principal se encuentra en color rojo. Recordemos que este proceso o solicitud de apertura de testamento cerrado está previsto en el libro cuarto, en la parte 2 del título cuarto del Código de Procedimiento Civil. Este proceso inicia con el escrito de solicitud que está previsto en los artículos 913 y 899 del Código de Procedimiento Civil, el cual son las normas de los procesos de jurisdicción voluntaria. Es decir, obviamente estos procesos, para ser más específicos, están dentro de las normas procesales de la jurisdicción voluntaria, no existe contención. Además de ello, obviamente, una de las normas que puede dar pie o iniciar este tipo de procesos es que existe la obligación de manifestar ante el juez que tiene un testamento cerrado en depósito, es decir, por parte de la persona que lo tenga bajo su custodia o bajo su depósito, como así lo establece el artículo 986 del Código Civil. Ingresado el escrito y luego de 5 días de despacho, según como estila normalmente por teoría las normas procesales, vendría lo que es la admisión de la solicitud, en la cual el juez fijará fecha y hora de la audiencia para la consignación, la apertura y la publicación del testamento. Recordemos que se va a consignar ese sobre o esa plica debidamente sellada, y así se va a mantener hasta el momento del acto de la apertura debidamente realizada con el juez y el secretario presentes. La admisión de la solicitud también conlleva a otras actuaciones de parte del juez anexas a esta etapa, la cual es, por ejemplo, la citación de 2 testigos, si es posible, los que presenciaron el acto de otorgamiento del testamento cerrado, tomando en cuenta que esto está previsto en el artículo 900 del Código de Procedimiento Civil. Recordemos que sustantivamente el otorgamiento del testamento cerrado debe otorgarse ante 3 testigos instrumentales. De esos 3, el procedimiento pide que asistan por lo menos 2, de los cuales van a entrar a participar dentro de este proceso. Y ojo, no solamente la simple asistencia debe ser de carácter obligatorio, porque va a existir un apremio en contra de ellos si no asisten a la audiencia de forma inmotivada. Es decir, si no hay un motivo por el cual tú te excuses de no asistir a la audiencia, puede haber un apremio en contra tuya, según lo que establece el artículo 915 del Código de Procedimiento Civil. Además de ello, también se va a realizar lo que es la citación de terceros interesados en la sucesión por medio de carteles, es decir, la formalidad de la publicidad. Carteles que serán publicados en la prensa para que presencie el acto de apertura del testamento, también previsto en el artículo 900 del Código de Procedimiento Civil. Luego, según el lapso o término fijado por el juez, habrá la audiencia para consignar, realizar la apertura o la rotura del sobre o plica, como también se le conoce, y la publicación de las disposiciones testamentarias, como lo establece el artículo 988 del Código Civil. En las actas del procedimiento, es decir, que las actas del acto de este procedimiento debe constar siempre las firmas del juez, del secretario, los testigos y los solicitantes. Así lo menciona el 914 del Código de Procedimiento Civil. En esa misma audiencia, según 989 del Código Civil, debe declararse la sentencia. Y obviamente saben muy bien por qué razón digo sentencia entre comillas.
es la declaración judicial del juez ordenando que la copia, luego de haberse hecho la lectura y el conocimiento de las disposiciones testamentarias, una copia certificada de dicho testamento y del acta de la consignación, apertura y publicación de esta sea remitida al registrador público para su protocolización. Todo esto dentro de la norma del 989 del Código Civil. Como pueden darse cuenta, las normas procesales confluyen tanto en las normas procesales del CPC como las normas sustantivas del Código Civil. Se quiere reiterativo recordar que estas declaraciones judiciales del juez que ponen fin a los procedimientos de jurisdicción voluntarias son apelables, son el artículo 896 del Código de Procedimiento Civil, y asimismo las declaraciones del juez que ponen fin a estos procesos no causan cosa juzgada, según el artículo 898 del Código Civil. Entonces, en ese punto, el proceso como tal se encuentra abierto para que se realice de esta forma, tomando en cuenta en cada etapa las distintas actuaciones que tanto las partes como el tribunal deben realizar conforme a derecho. Visto todo lo que vimos ahora en la parte anterior, podemos entonces tomar en cuenta cómo queda claro este tipo de procedimiento. Aparentemente sencillo, pero que cada etapa del proceso principal, como vimos hace un momento, conlleva obviamente varias actuaciones, sea de parte del tribunal o también incluso de testigos o de las mismas partes solicitantes, y en la cual se van a observar todas estas formalidades para que llegue a feliz término el proceso y pueda ser protocolizado ese documento previa orden del juez dentro del auto judicial que así determine y que ponga fin a este procedimiento judicial. Sabemos que muy pocas veces se tramitan este tipo de procedimientos por lo poco común que hemos dicho hace un momento es la confección o el otorgamiento de testamentos, pero que no está de más poder conocer cuál es este tipo de procedimientos que guardan todavía nuestras vigentes leyes, que en muchas ocasiones he mencionado necesitan obviamente una debida reforma, tanto Código Civil como Código de Procedimiento Civil, pero eso es materia de otros temas. Mis amigos, te habló Juan Carlos Ron, te deseo que tengas buen día. Si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal. Yo te deseo un buen día. Esto fue una producción de Socieja.